Hoy el agro Señor. presentó declaraciones juradas de venta al exterior por el equivalente a 4.200 millones de dólares, un monto totalmente fuera de escala y que supera cualquier registro histórico. En el marco del decreto 682/2025, emitido el lunes, que es el que establece las retenciones cero temporales para el agro. Para no tener que pagar retenciones, el agro tiene que liquidar el 90% de ese monto, es decir, unos 3.800 millones de dólares, en un plazo de como máximo 3 días hábiles y desde la declaración jurada, por lo que en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas de los exportadores y el monto irá subiendo con las declaraciones de los próximos días. Recordar que el programa tiene tope en 7.000 millones de dólares y Paula va a seguir diciendo lo siguiente. Bien, en julio, la última vez que hubo un programa transitorio de retenciones bajas, el agro aumentó muchísimo su liquidación de divisas y eso no se tradujo en una caída en el tipo de cambio. Es reflejo de que si bien hubo un incentivo a liquidar, no se generó simultáneamente un aumento en la demanda de pesos. En otras palabras, aumentó la liquidación de exportaciones, pero simultáneamente se incrementó la demanda de dólares en el FX oficial o en los FX financieros y o futuros, que terminan generando demanda indirecta en el FX oficial. En esta oportunidad, la nueva liquidación coincide con un cambio fenomenal en las condiciones del mercado, tras el apoyo de Trump en la administración Milley. César. ¿No nos sorprendería entonces ver compras relevantes de divisas del Tesoro o del Banco Central en las próximas jornadas, aunque el gobierno tiene la opción de aprovechar el contexto para bajar las tasas? Hoy recortaron la tasa de simultáneas de PIMA, que es la tasa de política monetaria de facto, en 1.000 puntos básicos hasta el 25%, de modo que la tasa a un día ya está debajo de lo que era la LEFI en 29%, o para contener y o bajar al spot. Sobre esto último, según nuestros cálculos, entre lunes y martes y hoy, Banco Central ganó 1.4 pesos, ganó pesos 1.4 billones en futuros, compensando todas las pérdidas que había tenido en ese mercado en todo 2025. Continuando con lo que fue esta semana, los anuncios de Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, o Bessent, torcieron por completo el rumbo del mercado, que la semana pasada estaba lanzado en una dinámica sumamente preocupante con la deuda operando en territorio de guerra. Por una serie de decisiones económicas, no comprar reservas en el segundo trimestre del 2025 y a eliminar las LEFI en el tercer trimestre del 2025 y principalmente por situaciones políticas, reveses del oficialismo en el Congreso, escándalos de los audios y más importante que todo las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El esquema cambiario lucía agotado y las inversiones daban por hecho que post-elección se eliminaban las bandas. La corrida de la semana pasada, el Banco Central vendió más de 1.000 millones de dólares en 2 días, aceleró todo el mercado, hasta llegó a poner en duda los pagos de la deuda de la era Milley con el BOSPREAL, que vencía en octubre de 27, operando arriba del 20% el pasado viernes. Adelante, Paula. En ese contexto, el gobierno apretó el botón rojo, entre comillas, y pidió la asistencia de Estados Unidos, que vía una serie de tweets de Bessent el lunes anunció a la BOSPREAL que haría lo necesario para respaldar a la Argentina. Bessent afirmó en un segundo post de X, era Twitter antes, de ayer por la mañana, que el Tesoro estadounidense pondrá en posición de
la administración Milei una línea stand-by del ESF, una suma de 20.000 millones de dólares con el Banco Central, y que además está dispuesto a comprar títulos argentinos en los mercados primario y secundario. Lo interesante de todo esto es que si el mercado le cree a Bessent, no será necesario que Estados Unidos termine poniendo un solo dólar. Con estos anuncios, en 3 ruedas, el riesgo país comprimió más de 500 PBS y cerró ayer en la zona de 900. César. Bien, este apoyo casi que elimina las chances de una crisis de aquí a la elección de octubre. Luego los comicios del 26 de octubre darán nueva información y el mercado ajustará sus expectativas, incluso acerca de la predisposición norteamericana a apuntar a la gestión Milei. Está ya despierto Nerón ladrando, quiere comer, pero no sé por qué quiere comer, yo pensé que no comía. Bueno, un punto a destacarse es que ni un swap con el Banco Central ni las compras eventuales de bonos en el mercado secundario requieren aprobación del Congreso argentino. Recordar que el swap del Central con China no pasó por las cámaras, ni el gobierno de CFK, ni el de Macri, ni en el de AF Alberto Fernández, ni en el de Milei. Dieron a conocer nunca detalles de ese acuerdo. Bien, en 3 días el Banco Central ganó 1 billón de pesos en futuros, casi todo lo que había perdido en ese mercado en 2025, según nuestros cálculos. Las opciones de política cambiaria hacia adelante son muy amplias, con el apoyo incondicional de Trump, pero la primera señal que mandó el gobierno, bajando ayer la tasa de simultáneas de PIMA 1000 puntos básicos a 25% de TNA, y según la prensa, comprando vía tesoro en el mercado oficial, algo que podremos empezar a confirmar con datos o no, recién hoy por la tarde. Y es que no se pretenden apreciar demasiado. Digo, Carlos. Muy bien. Ayer, luego del comunicado de Bessent, cita Jopinax, que hasta fin de agosto era el número 2 de la Georgieva, que no es la Fondo Monetario. No es la mona chica. En el Fondo Monetario dejó su cargo para volver a la academia y publicó un Twitter que para que Argentina tenga un progreso duradero, más allá del respaldo de Estados Unidos, debe moverse a un régimen de TC más flexible y acumular reservas. Tenemos pocas dudas de que eso es lo que opina el staff del fondo, aunque parece evidente que en este momento lo más relevante es lo que opine el gobierno norteamericano. En medio de todo esto, las próximas 3 jornadas serán muy peculiares para el mercado cambiario, porque el agro deberá liquidar alrededor de 5.500 millones de dólares por el total, es decir, unos 1.800 millones de dólares promedio por día, considerando que el decreto de las retenciones cero los obliga a liquidar al menos el 90% de los 6.100 millones de dólares en declaraciones juradas, es decir, unos 5.000 millones netos, y ya se habría liquidado cerca de 800 millones entre martes y miércoles, según datos del mercado. Paula. Ay, si no le podía seguir el hilo de la... Ahora sí lo encontré. Estas ruedas reflejarán si el mercado cambiario funciona en la práctica como uno que no tiene cepo, en ese caso una liquidación extraordinaria en una ventana acotada de tiempo no debería influir para nada en el FX, porque si no hay nuevos demandantes de pesos, toda la oferta de dólares generará simultáneamente demanda de dólares, o las restricciones siguen siendo operativas, pese a que la brecha no puede crecer mucho, dado que los individuos tienen libertad para moverse entre el FX oficial y el MEP, el CCL. Recordar que las empresas continúan enfrentándose a la restricción cruzada, pero
se puede dolarizar vía futuros o instrumentos en dólares linked. En el caso de que la presión bajista sobre el spot sea significativa, suponemos que el Tesoro aprovechará para comprar dólares y así enfrentar mejor parado las próximas semanas, bueno, previo a la elección nacional, en las que desaparecerá la liquidación del agro. César. Si bien los globales subieron casi 30% en Nueva York en 3 días, el GDE 35 todavía rinde 13% ITM, mejor dicho. Por lo que todavía falta bastante terreno para pensar en el acceso al mercado. ¿Para qué los globales se vayan a rendir un dígito? Será necesario que Estados Unidos compre bonos o alcanzará con el simple compromiso de no hacerlo. No es obvio, pero probablemente dependa de la elección. El buen contexto para la deuda emergente hizo que Angola, Pakistán, Nigeria, no suspire, y Egipto, países cuyos bonos tenían rendimientos similares a sus pares argentinos, hace apenas 3 meses, operen actualmente por debajo de 10% ITM. Si todo sale bien y se termina de normalizar la curva hard dollar, el potencial alcista de los globales de acá al fin de la era Milei, incluso tras el fenomenal rally de esta última semana, sigue siendo muy alto. Tío Carlos. En el universo pesos, las curvas soberanas en moneda local, que venían golpeadísimas la semana pasada, comprimieron fuerte en la primera rueda de esta semana, en sintonía con los globales. El rally, que se extendió ayer con la baja de tasas a un día, por lo que la licitación del Tesoro de mañana dejó de ser una preocupación para el mercado. Pensando en el largo plazo, si Milei desea dolarizar la economía, sería imprescindible que el apoyo financiero de Estados Unidos se materialice en divisas. No alcanzaría en ese caso con compromisos, como mínimo las suficientes para recomprar los pasivos de pesos del Banco Central, para rescatar el circulante del tipo de cambio actual. Son necesarios 17.500 millones de dólares, mientras que para rescatar por toda la base monetaria, de modo que los depósitos de pesos, si pasan a ser en dólares, estén respaldados por algo de encaje en efectivo, en moneda dura, se requerirían unos 30.400 millones de dólares. Paula. De cualquier manera, dado el tamaño de los agregados amplios, para encarar un programa así sin riesgos para el sistema financiero, sería necesario un stock bastante superior a ese último, aunque difícil de calcular con exactitud. El M4, que incluye el M3 privado más deuda en pesos del Tesoro en manos privadas no bancarias, y vendría a ser el agregado más amplio de todos. Ronda unos 130.000 millones de dólares al TC actual. En el mercado sigue el derrape en las acciones, que se hunden hasta 6% en los principales bancos y petroleras. Al parecer, la ayuda de Estados Unidos sigue sin gustar al mercado, que algo más está poniendo en precios. Bueno, ¿cómo quedará esto si el oficialismo pierde las elecciones de octubre? Porque eso es lo que sigue poniendo en precios al mercado. Cesarín. Por otro lado, destacar que el Tesoro empezó a comprar dólares en 1.350. Callate, Nerón. ¡Nerón! Se cayó, mierda, ¿no? Ajá. No se cayó nada. Por otro lado... El verruga. No le hace caso a nadie, bueno, la historia de mi vida. Por otro lado, destacar que el Tesoro empezó a comprar dólares en 1.350 aproximadamente, y no está interviniendo el mercado de futuros, que no tiene un solo comprador, toda venta de agroexportadores. Probablemente veamos un dólar aún mucho más hundido, abajo de 1.300, si se quiere, donde el Tesoro tiene que aprovechar para bajar aún más la tasa y comprar todos los dólares que pueda.
pero como advertimos, algo pone en precios el mercado que no lo deja dormir de noche. Y de esta manera, diría, falta esa parte, de esta manera, les deseo buen fin de semana, nos vemos el lunes, manden fruta y todo lo demás. Así que bueno, termina el informe. Ah, claro, acá dice fin, no sé qué dice en el suyo. No, en el mío dice, lo único que dice es no lo deja dormir de noche. Y hasta ahí termina el texto.